Namashistam manumapi satiputram apcha swarupam rupam tasyagram ruparim maturim vishtavatim Radha kundam girivaramaho radhika madhavasham Bhakto yasya pratita kripaya shri gurum tam natusmi Anjāvabhutarubhyascha kripa sindhu bhayavacha Patitanam pavanibhu vaishnavibhu namo namah Ajanulam vitapujo kanakavaratto Sankirtanaika pitaru kamalayatako Ishambaro dijavaro jugadharma pado Vande jagat priya karo karunavataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahurito Godidai Pushpavanto Chitro Shandhu Amudho. Well, I can say that time in the day is short, so I wish I was participating in all of the kirtans in the temple, but I have other things to do also, so forgive me for not being present at all times. Se puede decir que el tiempo es muy corto y él le gustaría participar en todos los kirtan, pero tenía que hacer otras cosas que lo perdonen por no haber estado. And if anyone has any topic for discussion, we're happy to address that. Que si alguien tiene algún tema de discusión, que estaría feliz de hablar de eso. Yo quería saber, las personas somos muy controladoras, entonces quisiera saber cómo podemos evitar ser controladores, si es algo bueno, si es algo malo, ¿qué podemos hacer? She's asking that normally we tend to be controllers. We want to control everything, and she's asking like, how can we not be so controlling, and if it's bad or good, like why are we controlling? Why do we want always to control? Ishvara Parama Krishna. The real controller, the only controller is Krishna. En ese verso se dice que el verdadero controlador, el único controlador es Krishna. And is he good at his job? Y él es bueno en su trabajo. Is he competent? Es competente. Does he know how to do properly? Si él lo sabe hacer apropiadamente. In America, when they were fighting for independence from England, Cuando en Estados Unidos, en América, están peleando por la independencia de Inglaterra. like I see all these things about Bolivar everywhere, they have a similar cultural version in America. Como vemos aquí de Simón Bolívar, allá tienen como una versión cultural similar que aquí. And as kids in school, then you're taught about this one famous event in American history called the Boston Tea Party. Y cuando estamos en la escuela como niños, se les enseña un gran evento que ocurrió que se llama La fiesta de Boston. Ajá, Where so much tea was being brought into America on boats. donde se trajo mucho té a América en barcos. But the British were taking very high taxes for that tea. Pero los ingleses británicos, ellos estaban tomando muy grandes impuestos por ese té. And all the Americans were very frustrated. Y todos los americanos estaban muy frustrados. And they said, we're paying so many taxes to England. Y ellos dijeron, nosotros estamos pagando tantos impuestos en Inglaterra. But we have no voice, no opportunity to control, how the government regulates us. Pero nosotros no tenemos oportunidad de decir cómo controlar el gobierno, la manera en que el gobierno nos regula, nos gobierna. We're paying so many taxes, and with that money, you're having so many resources and an ability to rule and control us. Nosotros estamos dando tantos impuestos y con esos recursos tienen mucha habilidad
happy Pero nosotros estamos felices que usted con como que no cobren impuestos sin representación. means unless you give us the ability to say what we want and listen to what we want, we're not going to pay taxes to you anymore. Que significa como que si no nos dan la capacidad de decir lo que queremos y escuchan lo que queremos, entonces no vamos a pagar esos impuestos. So Srila Sridhar Mahārāj, he quoted this phrase. He knew of this historical event and used it in his talks. Y Śrīpad Mahārāj, él sabía de estos eventos históricos y él usó esta cita una vez. And he said, this is the opposite of the mood of a devotee, the mood of a surrendered soul. Y él dijo, esto es lo contrario al humor del devoto, el humor de un alma rendida. A devotee, they will think, he knows what's best for me better than I do. El devoto pensará, él sabe que es mejor para mí, mejor que yo. You know, as Srila Charjamars often quotes, ki se palo hoy, kabu na bojinu, meechi harinu ami. Como él, Saying, what will be good, I really don't understand properly. como siempre en esta canción, Śrīpad Mahārāj siempre menciona esta parte de esta canción que dice, ¿qué es bueno para mí? Eso yo en realidad no lo sé. So now finally I admit defeat. I just will depend on that someone makes by becoming or aspiring to become a Vaishnava. Este es el cambio general de perspectiva que hace alguien que se quiere volver un devoto. And this is a point we can say of interpretation or a point of vision. Y podríamos decir que esto es un punto de interpretación, un punto de vista. Because people can look at the world and they can argue, is there really a competent controller behind it or not? Las personas pueden ver el mundo y pensar, ¿de verdad hay un controlador competente o no? And philosophers have framed this as the problem of evil. Y los filósofos han dicho esto como el problema de maldad, el problema de la maldad. They're saying, if there's something good behind this world, then why is there so much bad in it? Si hay algo bueno en este mundo, entonces ¿por qué hay tantas cosas malas en él? And if you talk to atheistic people or argumentative, they're always coming with this point. Si tú hablas con personas ateas, esto es lo que ellos siempre sacan a colación. If there was a merciful God behind controlling this world, then why are all these people suffering? Why is it so unfortunate? Si hubiera un Dios misericordioso controlando, entonces, ¿por qué hay tantas personas sufriendo? ¿Por qué hay tantas personas desafortunadas? So then, how do we harmonize these two things? Entonces, ¿cómo armonizamos estas dos cosas? We can say that, in simple, everything that's good in this world, he's to be credited for that. Podemos decir que simplemente todo lo que es bueno en este mundo, a él se le acredita esto. And everything that's bad, that's our fault. Y todo lo que es malo, eso es nuestra culpa. Everything you do is bad, everything he does is good. Is that what you're saying? Todo lo que nosotros hacemos es malo y todo lo que él hace es bueno. ¿Eso es lo que quiere decir? Yeah, almost. Sí, casi. The only thing you do good is when you appreciate that he's good. That's also good. Lo único que tú haces bien es cuando aprecias que él es bueno. Otherwise, you're just a part of the problem, not the solution. Si no solamente eres parte del problema y no de la solución. This is we can say the strong stand that the Vaishnava takes. Esa es como la posición fuerte que toma el Vaishnava.
saying the Lord here, He has arranged a system of justice. Dice el Señor que él piensa que el Señor aquí ha hecho un arreglo de justicia. And according to the way you act, you will incur a result. Y de acuerdo a cómo tú actúes vas a obtener un resultado. And in this way, all the suffering of every individual in the world is explained. Y de esta manera todo el sufrimiento de cada individuo del mundo es explicado. And simply put, they're getting what they deserve. Simplemente, poniéndolo simplemente, ellos están obteniendo lo que merecen. But this is a place where the Vaishnavas can make this point much more strongly against an atheist than a Christian. Y este es un punto donde un Vaishnava puede hacer este punto más fuerte que un cristiano. Without the principle of reincarnation, it's very difficult to establish this point. Sin el punto de reencarnación es muy difícil establecer este punto. Unless we accept that the actions we're getting in our present life are the consequences of the actions in our past life, it just won't make sense. A menos que nosotros realicemos que las reacciones que obtenemos en esta vida son consecuencia de las acciones de nuestras vidas pasadas, nunca va a tener sentido. Right? You can say, why is one person born in a well-to-do family and is naturally healthy and intelligent? Podríamos preguntarnos por qué una persona nace en una familia buena y naturalmente es muy saludable e inteligente. And why is someone else born in a train station from a mother who's addicted to drugs? Y por qué otra persona nace en una estación de tren de una madre que es una drogadicta. And why is someone else aborted before they're even born? Y por qué otros son abortados antes de que nacen. Unless we say, these are the consequences of previous actions in a previous life, there's no way to account for these inadequate inequalities. A menos que nosotros realicemos que estas son consecuencias de la vida pasada, estas cosas nunca van a tener como sentido. So, simply put, right, by the principle of soul and of karma, we can explain away the notion of evil. Así que poniéndolo simplemente, por el alma y el karma podemos explicar esta noción de la maldad fácilmente. And say, actually, there's no, quote, evil force in the world. There's just an absence of devotion to Krishna. Y podríamos decir que en realidad no hay una fuerza malvada en este mundo, sino que hay una ausencia de devoción. And just this is the difference between the devil and Maya. Y esta es la diferencia entre el diablo y Maya. Right? Somebody is thinking there's some, guy who can battle with God and take so many people to the dark side, and there's this fight going on in the world to capture the souls to their side. Algunos piensan que hay una persona mala que puede pelear con Dios y tiene como su propio grupo de gente y los puede traer como a su lado oscuro, y es como una pelea que está ocurriendo en el mundo. Right? But for the Vaishnava, this is laughable. Pero para el Vaishnava es lo que le da risa. Right? To think like that is to fail to appreciate that God is all powerful. Pensar eso es fallar en apreciar que Dios es el Todopoderoso. Nobody can compete with Him. Nadie puede competir con Él. Nobody can even begin to compete with Him. Nadie ni siquiera puede comenzar a competir con Él. Right? So, if anything appears to be going on contrary to His will, Así que si algo parece estar ocurriendo contrario a su voluntad, or appears to be more powerful or as powerful or somewhat powerful in comparison to Him, o parece ser más poderoso o igual de poderoso que Él, that's simply going on by His will. eso simplemente está ocurriendo por su voluntad. That's another expression of His own desire. Esa es otra expresión de su propio deseo. In short, it's His own Shakti, Maya. En corto, podríamos decir que es su propio Shakti, es Maya. So, right? Bhayam dvitiya viniveshatasya ishadapitasya viparya yosamsri tan mayaya. Right? Why is it that people suffer? ¿Por qué es que la gente sufre? Because they become averse to the Lord. Porque se vuelven adversos al Señor.
they turn away from him. ellos como que le dan la espalda. They forget their true nature as his servant. Ellos olvidan su verdadera naturaleza como su sirviente. And this happens by the influence of Maya. Y esto ocurre por la influencia de Maya. And Maya abhajatam bhaktya kesham guru devatam. But if abhajatam, but when someone becomes wise, when someone again is reminded or realizes their true nature, Pero cuando alguien se vuelve sabio o realiza una vez más su verdadera naturaleza, as that of a servant of Krishna, como la de un sirviente del Señor de Krishna, then bhaktya kesham, then they serve Krishna wholeheartedly, exclusively. entonces ellos sirven a Krishna con todo el corazón exclusivamente. Guru Devata Atma. And they serve him by serving his representative, Sri Guru. Y ellos lo sirven a él a través del servicio a su representante, Considering Gurudev their master and their beloved. considerando a Gurudev su maestro y su amado, The very vitality of their life. la misma vitalidad de su vida. So, in one, in one sloka we have the whole problem and the whole solution explained. Así que en un solo verso tenemos el problema entero y la solución entera explicada. Why is there suffering? Because there's an absence of devotion. Porque hay sufrimiento, porque hay aversión a la devoción. And by practicing devotion, all suffering goes away. Y al practicar la devoción, todo ese sufrimiento se va. So, as devotion evolves, different stages unfold. This is described by Srila Rupa Goswami Prabhu. Y mientras la devoción como que va pasando por todas las etapas, esto es explicado por Rupa Goswami. Rupa Goswami. Kleshagni Shribuddha Moksha Lakutakrit Sudurda Vashamrananda Visheshatma Sri Krishna Karshani Chosa. In the first stage, all suffering, all misconception is removed. En la primera etapa, todo el sufrimiento y todas las concepciones erróneas se remueven. In the second stage, one attains, the greatest satisfaction you could find in this world. En la segunda etapa, uno obtiene la satisfacción más grande que se puede experimentar en este mundo. All types of good fortune come to them. Todos los tipos de buena fortuna vienen a él. Because the practice of devotion destroys all of their karmic reactions. Porque la devoción destruye todas sus reacciones kármicas. What does that say? It's not coming to my mind, but we're told that karmic reactions, they unfold in a 4-part cycle. Y se dice que las reacciones kármicas se desarrollan, ocurren como en cuatro pasos, en 4 etapas. From the moment an action is complete, what happens? Desde el momento que se realiza una acción, ¿qué es lo que ocurre? As we were describing the other day, it's first registered on the chart. Como se explicó el otro día, primero es registrado como en la, ¿cómo se dice? En el registro. So in that sense, it's present in an inactive but established subtle form. Así que está presente en una forma inactiva, pero está presente en una forma sutil. And for the most part, Sanatana Goswami explains, the vast majority of what we come across in this life is not the consequence of anything we've done in this life, but of our previous life. Y si la Rupa Goswami explica que la gran mayoría de los que experimentamos en esta vida no son reacciones de esta misma vida, sino de vidas previas. Sometimes, especially among our Hindu people or even our Bengali section of devotees, they have a strong tendency to try to, measure and know, why did this happen? Oh, because last week we did this. They want to calculate karma for themselves. Alguna vez entre los devotos hindúes y bengalíes, podemos ver que ellos como que piensan, ¿por qué ocurrió esto? Porque hicimos esto la semana pasada. Quieren calcular las reacciones kármicas. And sometimes even to the point where it becomes a little bit ridiculous. Y también hasta el punto que se vuelve un poco ridículo. I remember one time we're at one place we're about to just as we're about to leave, it starts to rain. Así como una vez que estábamos en un lugar y justo cuando nos íbamos a ir comenzó a llover.
and then some quarrel starts among the Bengali devotees as to why it's raining when we have to walk down the road. Entonces una pelea comenzó, una discusión comenzó entre los devotos bengalíes, que porque estaba lloviendo cuando tenían que caminar por la calle. And someone's saying, oh, you didn't do the puja right the other day. Y uno dijo, ah, no, tú no hiciste la oración correctamente el otro día. Well, you didn't come to the kirtan this morning. Tú no fuiste al kirtan esta mañana. No, it's your fault. Es tu culpa. No, it's your fault. No, es la tuya. Okay, well, let's just make a kirtan now and then it'll go away. Bueno, entonces vamos a hacer un kirtan ahora y se va a ir. I'm like biting my tongue not to like say, oh my God. Yeah. Que estaba mordiéndose la lengua para no decir nada. But, you know, as this we mentioned, Sanat, you know, the majority of all these circumstances we're coming here, it isn't, we can't trace the cause of it. Y se dice que la mayoría de todas estas reacciones kármicas no podemos como percibir la causa de ellas. Right, but we can just be confident that as we go on doing good, naturally everything will improve. Solamente tenemos que tener confianza en que mientras sigamos la práctica, todo va a mejorar. And by the power of devotion, then all karma at any stage of its fructification is destroyed. Y por el poder de la devoción, todas las reacciones kármicas en donde esté, como esté su desarrollo, se eliminan. So it said that from all of your lifetimes in this world, there's this register of all the reactions that are due to you. Así que se dice que de todas tus vidas en este mundo hay como una gran lista de todas las reacciones que te corresponden. And then when you're born, then a certain like chunk are set. Like, okay, in this life, these ones are going to come. Y cuando naces como que seleccionan una parte de esa lista, algunas de esa lista, y dicen como que en esta vida tú vas a sufrir esto. And we can say that among the karmic reactions, the majority of them come to us on the mental plane, not the physical plane. Y podemos decir que entre esas reacciones kármicas, la mayoría vienen en el plano mental. Why does our mind think so many things? ¿Por qué nuestra mente piensa tantas cosas? It said that karma then comes into a seed stage within consciousness. Que ahí se dice que karma entonces va como en una forma de semilla en la conciencia. And the previous effect of the karma, it's primarily influencing your desires. Y el efecto primario de ese karma primero comienza por influenciar tus deseos. And almost every devotee, they experience, a practitioner, they take interest in Krishna consciousness, but then without, so to speak, wanting it, so many other desires continue to pull upon them. Casi todos los devotos, practicantes, ellos vienen a la conciencia de Krishna y, por decirlo así, sin ellos querer, comienzan a vivir muchos deseos como hablando hacia afuera. You can say, I don't want these things anymore. Why do they keep pulling upon me? Uno podría decir, yo ya no quiero estas cosas porque siguen halándome. This collected bank of impressions and desires from so many lifetimes, doesn't just disappear. Este banco de deseos colectados de vidas previas no desaparece simplemente. But little, by practice, it's gradually dissolved. Pero poco a poco con la práctica se puede disolver. So in that sense, nothing except devotion can actually free people from suffering. Así que en ese sentido, nada excepto la devoción puede librar a la gente de sufrimiento. Nothing else is ever going to cancel this chart of, karma. Más nada puede cancelar esta lista de karma. So this is the lowest effect of devotion, that the karmic record is erased. Y este es el efecto más bajo de la devoción, que el karma se elimina. And then, positive spiritual attainment begins, so to speak. Y después logros espirituales positivos comienzan. And what happens? One find any type of satisfaction to be had in this world, it automatically comes to the devotee. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todo tipo de satisfacción que se puede experimentar en este mundo, eso lo experimenta un devoto. We're just saying, Nacheyu anamer gune usav palapaire. Even without wanting it, by the power of chanting Harinam, all the results of karma, dharma, artha, kama, mukta, all of these things are coming.
como dice en esa canción, incluso sin quererlo, al cantar el Harinam, todos los resultados de Boga, Moksha, Dharma, de todas esas cosas vienen a And then the satisfaction becomes so great. Y después, en la siguiente parte, se dice que la satisfacción se vuelve tan grande That the prospect of liberation becomes meaningless. que el prospecto de la liberación se vuelve insignificante. Right? You know, inevitably, to live in this world, you will undergo some discomfort just by having a body, you know, dealing with all the cycles of nature. Inevitablemente en este mundo siempre vamos a estar, vamos a obtener incomodidades porque tenemos este cuerpo, tenemos los ciclos de la naturaleza. But the joy in the heart of the Vaishnava is so great, even the prospect of being freed from any possible future suffering in eternity, that's of no interest to him. Pero para el Vaishnava, incluso ser liberado de todo sufrimiento por la eternidad, él no tiene nada de interés en eso. As Narayan tells Durvasa, Mat Sevaya Purna. Right there, the Vaishnava, he's so satisfied by his seva, he has no concern for liberation. Como le dice Narad a Durvasa, que el Vaishnava está tan satisfecho con su servicio que no está interesado en la liberación. And so, the satisfaction to be found in devotion, it eclipses every possible pleasure to be found in this world, and eclipses the prospect of being freed from every possible suffering. Entonces la devoción, el servicio, opaca todo el sufrimiento, como el sufrimiento de este mundo y también el prospecto de librarnos de ese sufrimiento. And sudurlava, and you then attain something that is very rare to attain. Y después dice, entonces obtienes algo que es muy incomún de tener. This is something inaccessible to any, you know, renunciate, any yogi, any philanthropist, any type of person doing karma or gyan. None of them will ever attain this. Y para un yogi o cualquier persona que esté como bajo el karma, ellos nunca van a obtener estas cosas. And if two comments are given, this is one cause. There's another cause for its how rare it is to attain. Y hay dos causas que se dan para decir como lo raro que es obtener. And this is explained, is that Krishna, he doesn't give it out readily. Y se dice que Krishna no lo da como muy fácilmente. We often hear this phrase from Srila Jordan's Krishna Jari Chute Bhakta Bhukti Mukti Diya So Bhakti Nadin Rakena Lukaya. Means, you know, Krishna, he may try to escape hide from his devotee. Se dice en este verso que cita mucho Śrīpad Mahārāj, que Krishna puede al principio como tratar de esconderse del devoto. And he may try to even, so to speak, trick them. Y puede incluso tratar de engañarlos. I am so pleased with your devotion. Estoy tan complacido con tu devoción. Here, now you can be the king of the world. Toma, ahora puedes ser el rey del mundo. Here, now you can live in heaven for thousands of years. Toma, ahora puedes vivir en el cielo por miles de años. I'm so happy with you. Estoy tan feliz contigo. Well, does that mean I'm supposed to do that? Entonces uno puede pensar, entonces eso significa que debo hacer eso. Or he may come and say, you know, your devotion is so pure, I'm going to liberate you from this world. O también puede venir y decir, tu devoción es tan pura que te va a liberar de este mundo. But one whose very life is Krishna, they cannot be fooled by this. Pero para alguien que su vida misma es Krishna, ellos no pueden ser complacidos con esto. Even with a smile, when Krishna is encouraging them to take these things, Incluso cuando Krishna se lo está pidiendo con una sonrisa en su rostro y animándolos a tomar, they say, no, ellos dicen, no, I want you. yo te quiero a ti, I don't want anything else. yo no quiero más nada. Don't try to give me liberation. Don't try to give me heaven. Don't try to give me anything else. No trates de darme liberación, no trates de darme los cielos, no trates de darme más nada. Right? The ultimate example of this, Lord Brahma.
el ejemplo de esto, el ejemplo más grande de esto es el señor Brahma. Right? He has the highest position you can ever attain in this world. Él tiene la posición más elevada que se puede obtener en este mundo. So to speak, he's the closest thing to a controller a jiva is ever going to be. Por decirlo así, él es como la cosa más cercana de ser un controlador que un alma puede llegar a ser. But lastly, once his pride is a little crushed and he's, realized his connection with Krishna, what does he aspire for? Pero finalmente cuando su orgullo se destruye y él la oportunidad de refugiarse en Krishna, entonces, ¿qué es lo que él aspira? Jatkinchit chinagulmakikatamatam goshte samastam hitat sarvanandamayam mukundadaitam nilamukudam param shastre reva mahurmahusputamidam naishtam kitim jatnaya brahmadyer sasprihena taridam sarvamayam vandate. Saying that Brahma, with no other desire in his heart, he is bowing down and praying to Krishna. Ahí se dice que Brahma, sin ningún deseo en su corazón, él se está postrando ante Krishna. Let me be a particle of dust in the land of Braja, Déjame ser una partícula de polvo en las tierras de Braja, where every plant, every tree, every living being of any shape and size is most dear to you. donde cada planta, cada árbol, cada entidad viviente es muy querida para ti. Let me be born, and not only in Braja, but I perceive that wherever your devotees are engaged in your seva, that is Braja. Déjame ser una partícula de polvo, no solamente en Braja, sino yo concibo que donde sea que tus devotos estén, allí también es Braja. So let me be born even as an insect, even as a blade of grass, wherever your devotees are engaged in your service. Así que déjame ser incluso un insecto donde sea que tus devotos se ocupen en tu servicio. Later we sing, Kita Janma Hok Jatatu Adas Chatur Janma Nahiyaj. I don't want to be the controller of this world. I'm ready to be an insect if I can remain your servant. En esa parte de la canción se dice que yo no quiero ser el controlador de este mundo, yo solamente quiero ser un insecto en la casa de tu devoto. Right, so what is this mysterious power of devotion? Así que, ¿cuál es este poder misterioso de la devoción? What sort of satisfaction does it produce? ¿Qué tipo de satisfacción produce? He who's the controller of this world, who has the most powerful position you could ever attain, Aquel que es el más poderoso en este mundo, que tiene la posición más grande que puede obtener en este mundo, right, whose position makes the greatest warriors and athletes and poets and politicians of this world, it makes them look completely insignificant. cuya creación, cuya Posición. ¿qué? Posición ha creado tantos atletas, tantos poetas, tantos políticos, que a su vez se vuelven insignificantes. But he's ready to assume even the most insignificant position under the influence of devotion. Él está preparado para aceptar la forma más baja, hasta como un insecto, con la devoción en su corazón. So that type of exclusive attachment to Krishna, Así que ese tipo de apego exclusivo a Krishna, that can withstand even Krishna coming and offering you some special mercy. eso puede ser como... mantenerse. ¿Ah? Eso puede mantenerse así Krishna te venga a Eso dar. puede mantenerse, así Krishna mismo venga a ofrecerte otras cosas. That is attained. Eso se logra. And then it says, and that's only level 2. Y eso solamente es el nivel 2. Then the third level, the highest plane begins. Entonces, después de eso es que comienza el tercer nivel, el plano más elevado. Sandranatma Visheshatma Shri Krishna Karsanicha Sa. Right? Means then Sandrananda Visheshatma means within the soul, within the eternal spiritual body of the devotee. Entonces, en el alma, en el cuerpo espiritual del devoto,
extremely, ecstasy that's compared to like a storm, like a hurricane, like some sort of like devastating force of ecstatic emotions comes down upon that person. Se dice que una fuerza de éxtasis muy fuerte, como una tormenta, una fuerza devastante, viene al devoto. Right? And sometimes in the descriptions of Mahaprabhu's prem, También en las descripciones del amor de Mahaprabhu, his body is compared to a battlefield. cuando experimentaba éxtasis, su cuerpo se compara con un campo de batalla And his emotions are compared to soldiers. y sus emociones se comparaban a soldados. And they're all, trying to overpower one another and fully express themselves within Mahaprabhu's body. Y cada una de esas emociones está tratando de sobrepasar al otro y expresarse completamente en el cuerpo de Mahaprabhu. And as a result, sometimes his body suffers. Y como resultado, a veces su cuerpo sufre. And then we hear in these pastimes, one day he's found to be balled up like a giant pumpkin. Como también escuchamos que a veces él se encontraba como comprimido como una calabaza. Another day, his body is, looking like his skin has assumed the texture of like a jackfruit. En otra ocasión su piel asumía como la textura del jackfruit, una fruta como la guanábana. Another day, he is found and each of his limbs is twice as long as it normally is. Y en otro día, cada uno de sus miembros es 2 veces más largo de lo que normalmente es. And all of his joints have separated. Y cada una de sus articulaciones se ha separado. Inconceivable, almost scary things are described. Son cosas muy inconcebibles e incluso un poco asustadas. ¿Cómo se dice? Temerosa, como Temerosos, que dan miedo, que se describen ahí. So how powerful is Krishna Prem? We cannot even begin to conceive. Así que no podemos siquiera comenzar a concebir cuán poderoso es Krishna Prem. Right? But over and above that, the final development of devotion, Pero más allá, el último desarrollo de la devoción, Shri Krishna Karsani Chasam. It doesn't only overpower the devotee, no solamente como que se apodera del devoto, it overpowers Krishna. también como que, ¿cómo se dice? Overpower. Sobrepasa. También le sucede a Krishna. También como que le sucede a Krishna. Krishna comes to fulfill the desire of his devotee. Krishna mismo viene a complacer los deseos de su devoto. Krishna feels captivated by their love. Krishna se siente cautivado por su amor. So, all of these wonders, such hopeful things have been described. Y todas estas maravillas y cosas tan esperanzadoras se han descrito allí. So, we can say ultimately, right, even Ishvara Parama Krishna, the supreme controller, he comes under the control of his devotees. Así que podemos decir que últimamente, incluso el más grande controlador, Krishna, él se pone bajo el control de su devoto. So, what is actually supreme? Así que, ¿qué es lo que es en realidad supremo? Is Krishna really supreme if he's overpowered by his devotees' love? En realidad Krishna es el supremo si el devoto puede como que controlarlo con su amor. This is the special wealth of the Gaudiya Vaishnavas, Esta es la riqueza especial del Gaudiya Vaishnava, right? Where Krishna is conquered by his devotee, by devotion, by the ultimate embodiment of devotion, and her entourage, Srimati Radharani. donde Krishna es conquistado por su devoto, por la forma última de la devoción. And in the final Siddhanta, like Ladini Shakti, everything or every event, every capacity that's ever brought satisfaction to Krishna, that's all ultimately her domain. Que la Divina Shakti es como dice que todo lo que alguna vez complacido a Krishna, todo eso está bajo su dominio. No one has ever had or will ever have any sentiment of devotion to Krishna without her sanction. Nadie ha tenido ni va a tener algún sentimiento de devoción por Krishna sin su consentimiento. I won't go any further into that. I think we can just bow to that from a distance. Que no van a adentrarse más en eso, él cree que
que él piensa que es mejor como que dar reverencias en una distancia. Right? But to go back to the general plane, right? Srila Sridhar Maharaj, he would quote Paradise Lost. Would you rather reign in hell or serve in heaven? Pero para regresar al plano general, le llevamos a las frecuentemente citado que preferirías reinar en el infierno o servir en el cielo. Right? What sort of satisfaction is to be found in the heart of a servitor, and what sort of satisfaction can be had by a controller? ¿Qué tipo de satisfacción obtiene un sirviente y qué tipo de satisfacción puede tener un controlador? So, all of the Vaishnava, the whole Vaishnava culture, the Vaishnava scripture is there to convince us, to encourage us, to take to the line of service. Así que la cultura Vaishnava entera está allí para animarnos y darnos coraje a seguir en esta línea de servicio. And built into that is the faith that His will is always in the best interest of everyone. Y dentro de eso debemos tener debemos tener fe en que ¿tú qué? Su deseo Su es lo deseo. mejor para todos nosotros. Su deseo es lo que más nos va a beneficiar. And to put it like sharp, you can say, when He enjoys, you're benefited. Entonces, para ponerlo como más claramente, cuando él disfruta, entonces tú eres beneficiado. This is the opposite of this world. Eso es lo contrario a este mundo. And in this world, if we're providing enjoyment for someone else, we don't associate that with our own enjoyment. We're doing work. En este mundo, si tú le das disfrute a otro, entonces no asociamos eso con nuestro propio disfrute, sino que lo llamamos trabajo. But by bringing pleasure to Him, we will be pleased, right? As they say, by His satisfaction, the world is satisfied. Pero al darle satisfacción a él, nosotros estaremos también complacidos. Como So then with confidence, with conviction, with enthusiasm, someone can forsake their independence. Entonces, con convicción y con fe en eso, alguien puede renunciar a su independencia. And say, to simply live according to His whim, this is better than anything I could ever create for myself. Y decir, vivir acorde a su voluntad, esto es lo mejor que yo podría hacer. Right? So the opposite, we began with taxation, represented, my interest is fully represented in Him. Y es lo opuesto, empezamos con lo de los impuestos y la representación. Nuestro interés está completamente en él. And simply by acting according to His will, hearing about Him, taking His name, one's joy will always increase. Y simplemente al actuar acorde a su voluntad y escuchar sobre él, nuestra felicidad siempre va a incrementar. So in light of all of these things, Así que en la luz de todas estas cosas, how is it that we're still have this tendency to dominate and control? ¿cómo es que todavía tenemos esta tendencia de dominar y controlar? Why is it that we're still attached to that or still seeking that? Porque todavía estamos apegados y buscando eso. We can say in general, right, it's just an absence of appreciation, En general, podríamos decir que simplemente es una ausencia de apreciación, a lack of realization of our real self. una carencia de realización de nuestro propio ser. And in another sense, we can say a lack of faith, Y en otro sentido también podemos decir una carencia de fe. right? We may say, yes, Krishna is there, but if I don't, do this, this, and this, and this, then I won't be comfortable today. Uno puede decir, sí, Krishna está allí, pero si yo no hago esto, esto y esto, entonces yo no voy a estar cómodo el día de hoy. We may have, in a distant way, some faith in God, but still want to control our immediate environment and lives. Podemos tener como una fe distante del Señor, pero aún así tratar de tener algún control en nuestras vidas. Right? But what are the pillars of surrender? Pero ¿cuáles son los pilares de la rendición? Right? Among the six, right, we're told the essence is Goptripte Varnam, to embrace His guardianship. Entre las 6, decimos que la principal es abrazar su protección. And in this context, we say His protection means Him being the controller. Su protección significa que Él es el controlador. It's the very gist, according to Jiva Goswami, according to Srila Śrīpad, it's the very essence of surrender, is to say, He will be in control of me. Esa es la esencia de la rendición que explican todos Jiva Goswami, Rupa Goswami, que Él va a ser el que me controla a mí. And then,
vishwastite, rokshastiti, vishwaso, and confidence, faith, that he will look after me, he will protect me. Y también tener fe, confianza en que él va a cuidar de mí. And then to do what is favorable to that and reject what is unfavorable to that. Y luego hacer lo que sea favorable para eso y rechazar lo que sea desfavorable. With the humility, with the realization of our own inadequate or incapable position. Con la humildad y la realización de nuestra propia incapacidad y incapacidad. And in this way one has, Atmanivedana, has given themselves to him. Y de esta manera uno tiene Atmanivedana, uno se ha dado a sí mismo a él. Up to the point of depending on him for everything one does and everything one attains. Hasta el punto, si le decíamos así, que hasta el punto de que uno es completamente dependiente de él para todo lo que uno hace. So, right, the tendency to control is, we can say, the absence of faith, the absence of submission to his will. Así que podemos decir que la tendencia a controlar es la ausencia de fe y la ausencia de fe en su voluntad. But by association with the Vaishnavas, by hearing about the sweetness of his pastimes, about his compassionate nature, we'll develop this spirit of submission. Pero al asociarnos con los Vaishnavas y escuchar de su dulzura, podemos librarnos podemos llegar a entender este espíritu de devoción. And when he descends into our lives in the form of our affectionate Gurudev, then we're getting so much even more enthusiasm. Y al ver la vida de nuestro Gurudev, obtenemos aún más entusiasmo. And even on a practical day-to-day level, when we can feel his guardianship and act according to concrete, specific instructions, then we're getting even more taste for the practice or the state of being surrendered. Incluso en una base diaria, al día a día, de ver cómo él lo protege, él le da instrucciones específicas, eso Da una inspiración. da una inspiración. That's what comes to me at this time on that theme. Does that address the original point? Eso responde al punto original. But we can say, if we're dealing with those whose faith is weak or who've yet to hear and enter into so many of these things, Pero sí podemos decir que si estamos tratando con personas que tienen una fe un poco débil o que todavía no han escuchado mucho, right, then their hearts need to be won, entonces su corazón being like conquered. tiene que ser conquistado. Right? People are sometimes they're very hesitant to submit to the control of anything else because in this world there is so much cheating and manipulation and exploitation and so many things. En este mundo podemos ver que la gente siempre va a dudar en entregarse a un lugar porque en este mundo hay muchos engaños. So we can't simply come along and just demand people, okay, now you will just forsake everything and do everything you're told. Así que nosotros no podemos ir y simplemente forzar a la gente diciéndole como que ven y renuncia a tu independencia y ríndete. Right? We have to win their hearts. Tenemos que ganar su corazón. With compassion, with affection, with the actual substance that we're supposedly leading them to. Con compasión, con afecto, con la misma sustancia a la que lo estamos llevando. Right? In the Shastra and the glorification of Krishna, Mahaprabhu, we see all of these incredibly sweet, intimate, and affectionate dealings between Krishna and his devotees, Mahaprabhu and his devotees. En las escrituras vemos con Krishna, Mahaprabhu, vemos estos tratos tan dulces que Krishna tiene con sus devotos y Mahaprabhu con sus devotos. Right? Yesterday, Nityananda Prabhu was on the bank of the Ganga, feeding people chira and smiling and having such a sweet day in the company of the Vaishnavas. Como se decía ayer, que Nityananda Prabhu estaba alimentando a los Vaishnavas con chira
y un día muy dulce con la compañía de los devotos. Right? So if we're here to promote that type of sweetness, that type of intimacy, that type of affection, Así que si estamos aquí para promover ese tipo de dulzura, ese tipo de intimidad con Dios, if our purpose is to lead people to the path of attaining that, si nuestro propósito es llevar a la gente al camino de obtener eso, then along the way, are we going to be like drill sergeants? You know, like in the army, the guy who gets the new guys and give me 50 push-ups, clean the floor, get outside, you know, like. entonces en ese camino no podemos ser como los sargentos en la milicia que como que haz 50 flexiones, esto, lava esto. Cuando llega alguien nuevo, ¿no? Ajá, cuando llega alguien. And if we're supposedly leading people to this sweetness, right, can we expect them to believe that they're going to attain that by listening to our crude, harsh behavior? Si estamos llevando a la gente a este tipo de dulzura, podemos esperar que ellos crean en esto si lo que le decimos se lo decimos de una manera muy cruda y fuerte. So we have to, you know, if we have appreciation, if we have faith in these things, that should be, there should be some symptom of that in our dealings with others. Así que tenemos apreciación y fe en esto, debe haber algún síntoma de ello en nuestros tratos con otros. And by the affection, by the kindness, by the sweetness that someone may feel in the community of devotees, then their faith in these higher things can grow. Entonces por la amabilidad y la dulzura que alguien se comporta con otros, entonces ellos pueden experimentar más cosas aún más elevadas. Rarely, some with very high sukriti can immediately become firm in the scriptural word. Muy raramente algunos con su kriti muy elevado pueden volverse firmes en el plano de la devoción. And can have the faith to overlook these, you know, imperfections or contradictions they may see in the community. Pueden volverse firmes En lo que está ocurriendo en la comunidad de votos. en lo que está ocurriendo en la comunidad de devotos y ellos pueden como mirar por encima de los defectos de los demás. But we can say, you know, to give a person like that connection, that's nothing special. Y se podemos decir que darle a una persona como esa la conexión con el Señor, eso no es muy significante. Right? To give someone what someone is already qualified to attain, that's a very simple task. Darle algo a alguien que ya está calificado para obtener, eso es una tarea muy simple. But to help others generate sukriti, that is the real work. Pero ayudar a otros a generar su kriti, ese es el verdadero reto. Right? Once Srila Sridhar was giving a talk how Mahaprabhu took sannyas and went door to door, calling everyone to come home, back to God, back to home. Una vez Śrīpad estaba hablando de cuando Mahaprabhu tomó sannyas y iba de puerta en puerta llamando a todos para que regresaran de vuelta a Dios. And one devotee, they heard this and they're saying, you know, when we hear Mahaprabhu did this, then so many millions of people, they're all becoming devotees of Krishna. Y un devoto dijo que cuando escuchamos que Mahaprabhu hizo esto, millones de personas se empezaron a volver devotos. But when we go door to door saying the same slokas, not so much results. Pero cuando nosotros vamos de puerta en puerta diciendo los mismos versos, no hay muchos resultados. Same slokas, same mantras, same scriptures, but nobody's coming. Why? Los mismos mantras, las mismas escrituras, pero nadie está viniendo. ¿Por qué? Once when someone brought this point to Gurudev just went, well, you're not Mahaprabhu. Una vez alguien le llevó este punto a Gurudev y él lo que le dijo fue, bueno, tú no eres Mahaprabhu. But in this previous point, right, then, you know, this devotee, he's saying, we're going out with this message that you should come home, but the people, they want to stay out. They want to go out and party. They don't want to come home. Entonces, en el punto anterior, cuando estaba Śrīpad hablando con el devoto le dice, nosotros le estamos diciendo a la gente que vuelva a casa, pero ellos no quieren volver, ellos quieren salir y hacer fiesta. And Srila Sridhar said, that is what makes the case complex. Y Śrīpad dijo, eso es lo que vuelve este caso complejo. Right? That's the job, that's the challenge. Ese es el trabajo, ese es el reto.
to win the hearts of the people, ganarse los corazones de la gente, to attract them, to pull them back, even when they're distracted by so many other things, or they're jaded and bitter due to so many experiences. atraerlos, incluso cuando ellos están distraídos por muchas cosas, están como, Inmersos. Inmersos No, en como- placeres y... ajá, como que están, ya no quieren creer en nada de tantas cosas que han experimentado. So in this way, our work of preaching is really dependent on our ability to realize what we're preaching about. Entonces nuestro trabajo de prédica es también una forma de realizar qué es lo que estamos predicando. And that doesn't just mean in a theological sense, but the mood, the sweetness, the actual substance. Pero no solamente significa en una forma teórica, teológica, perdón, sino que también el humor y la sustancia. On this subject, one devotee, he made one analogy that I liked. ¿Tú? Some devotee. Algún devoto hizo una analogía que tiene más fruto. He said, if we come along and tell people so many shlokas, so many things about the spiritual world, when you go there, you'll get this, you'll get this, you'll get this, you'll get so many great things, you should go there. Si nosotros vamos y le decimos a una persona muchos versos de cuando vas a ir al mundo espiritual vas a obtener esto y lo otro. He said, that's like giving them a check. Eso, Here's a check, you can go to the bank and cash it. eso, And then you'll get the actual wealth. eso es como darles un cheque. Aquí está un cheque, ve al banco y cóbralo y ahí es cuando en realidad vas a obtener la riqueza. And he said, but if some devotee comes and by his mood, by his affection, by his association, we feel something of the sweetness of the spiritual world right now, that's like cash in hand. Pero si un devoto viene con la dulzura y con afecto, como algo que ya se experimenta ya, lo podemos experimentar en ese momento, entonces eso es como darle dinero en efectivo. Right? So, let's distribute cash. Así que vamos a distribuir dinero en efectivo. Then it's just not a show, it's not something fake, it's not dogma. No es algo falso, no es un espectáculo solamente. Right? It's something real that is direct, the result of it is immediate and visible. Es algo verdadero y el resultado de él es Visible. invisible Es visible. es real. Right? So to make a Vaishnava community like that, that is to have realization, appreciation for, Navadip Dham, Bridget Dham, all of these things. Y hacer una comunidad Vaishnava así, eso es como la verdadera concepción de Brayadam y todas estas cosas. Right? So if we can win the people's hearts with the substance we have realized, right? Then, the prospect of remaining a controller, they'll just naturally leave it aside. Así que si podemos ganar los corazones de las personas y con este afecto y este espíritu, entonces el prospecto de ser controladores se va a dejar atrás automáticamente. They'll be happy, they'll feel fortunate to have any role in such a community. Ellos estarán felices y se sentirán afortunados de tener cualquier papel en esta comunidad. Like once, Srila Gurudev was talking about the early days of the Chaitanya Saraswat Math. Y una vez, sí, la Gurudev estaba hablando de los primeros años de Chaitanya Saraswat. And talking about how the deity's house was built. Y estaba hablando sobre cómo la casa de las deidades fue construida. And then he said, like little humorously joking, he said, we made that before ISKCON. Like, please remember that. Y como echando broma dijo, nosotros hicimos eso antes que ISKCON. He'd say, directly or indirectly, all of the Gaudiya Math temples in Bengal, they're all more or less, the donations direct have come to them as a result of Swami Maharaj's preaching in the West, more or less, and the consequences that has in India. Entonces él dijo que todos los templos que habían de la Gaudiya Math, casi todos son como consecuencia de las donaciones que se han obtenido gracias a la prédica de Srila Swami Maharaj. And Gurudev, he said, every single member of the Gaudiya mission in general, be it this month, that month, they all have to accept the fact that they've been benefited by Swami Maharaj's preaching. Nobody can deny it. Cada persona de cada misión
tienen que aceptar el hecho de que ellos fueron beneficiados por Srila Swami Mahārāj, no pueden negarlo. But Gurudev also on another occasion says, but our deity says that was in 1955. That was before he even. That was like around the time he's taking sannyas. Entonces Srila Gurudev decía, pero nuestro templo, eso fue alrededor de 1955, eso fue antes de que incluso él tomara sannyas. Right, so we can say, how is it possible to, have made that temple collect the resources necessary for that temple? Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que ese templo colectara los recursos para construir? At that time, in gist, right, we're saying is no Western money is available at that time. En esencia, podemos decir que no había dinero occidental en ese tiempo, no había personas que hicieran donaciones. And like talking among his intimate, affectionate circle, he says, I built this temple with two things. Y hablando afectuosamente con su persona íntima, él dijo que él construyó ese templo con dos cosas: intelligence and affection. Inteligencia y afecto. And I had no resources. Yo no tenía ningunos recursos. I'm a village boy. I came to Guru Maharaj with nothing in my hands. Yo soy un niño de villa. Yo vine a Sridhar Maharaj con las manos vacías. And when that time, 47, 51, there's a few brahmacharis in the temple. Y en 1947 hasta el 51 habían varios brahmacharis en el templo. Right. Habían algunos brahmacharis. And then some of the few that were there, they extorted a huge amount of money and left the temple. Y algunos de los que estaban allí, ellos extorsionaron alguna cantidad de dinero y se fueron. Right, so with 3 or 4 brahmacharis and no funds, right? How did this 25-year-old boy make the biggest temple in all of Navadvip Dham at that time? Así que con 3 o 4 brahmacharis y sin ningunos funds, ¿cómo se dice? Sin ningunos recursos, como un muchacho de 25 años pudo construir un templo así de grande. I mean, not the whole building was built when he was 25, but the first main layer and the deities were installed. No fue como el templo entero que se construyó cuando él tenía 25, pero fue como el primer tramo y las deidades fueron instaladas en ese momento. And so he said, two things, with affection and intelligence. Y dijo con esas dos cosas, inteligencia y afecto. Right? So that is the Chaitanya Saraswati Mall. Así que ese es el Chaitanya Saraswati. Right? That which has manifested around the world and become glorious as a result of those two things, right? The pure conception and the natural affection that it produces. Aquello que se ha manifestado por todo el mundo y se ha vuelto glorioso por esas dos cosas, la concepción pura y el afecto que eso trae. And so many, humorous stories and cleverness and other things that are no doubt involved in Gurudev's pastimes. Y muchas cosas como humorísticas se notan en los pasatiempos de Gurudev. Jai Shri Shri Paramakaruna. I go the Chandra. Alright, then I'll stop there unless anyone has a comment or brief question. Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para ya terminar. We have to go soon, right? Yes. Okay, then close. Tenemos que irnos temprano, así que se tiene que cerrar ahorita. Whoever's the most enthusiastic, they can start to sing now. Así que piensa, el más entusiasta puede comenzar a cantar ahora.